Tras el verano comienza la temporada de premios y en este episodio traigo 4 certámenes en los que puedes apuntar tu podcast o incluso en los que puedes apuntarte a ti mismo como creador o creadora de podcast. Ahora te cuento todos los detalles. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida. Estás escuchando Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que produzco desde EOB Productora. Yo soy Jorge Marín y hoy te traigo un nuevo episodio que gira en torno al podcasting, como no podía ser de otra manera. Habitualmente la gran temporada de premios en cuanto al podcasting suele ser en torno a septiembre, octubre y poco a poco pues se comienzan a aparecer todos los certámenes o casi todos los certámenes para hacer esas distintas entregas de varios premios que se entregan pues, al final de año, casi cerca de las Navidades, pero sin llegar a acercarse tanto a las Navidades, para que podamos premiar o podamos reconocer a los creadores de podcast y proyectos más interesantes de la última temporada. Y en este caso traigo 4 certámenes distintos para podcasts de varios tipos o de diferentes zonas en los que podéis participar como creadores de podcast o creadoras de podcast. Y quiero hablaros del nuevo certamen del premio al podcast del público organizado por Asespot, del premio Tracking Bilbao, de los premios Podgaming 2025 y de los premios de la Asociación Podcast. Así que, en primer lugar, vamos a abrir el enlace de la web de Asespot, asespot.org, que dice lo siguiente: saludos, estimado, estimada, socio, socia. Como todos los años por estas fechas, comienzan las votaciones del premio al mejor podcast del público del año 2025. Las bases para las votaciones y las fechas de cada una de las fases serán las siguientes. La primera fase comenzará a las 12 de la noche del día 18 de agosto y finalizará el día 7 de septiembre a las 23:59 horas del uso horario de Madrid. Se podrá votar a un máximo de 5 podcasts. Si se vota más de una vez al mismo podcast, solamente se contabilizará un voto y de los resultados de esta primera fase se obtendrán al menos 11 podcasts que pasarán a la fase final. Hay que tener en cuenta que en este caso no es que se presenten los propios podcasters al premio. Lo que pasa es que aquí votan los oyentes y tú como creador de podcast se supone que también eres oyentes de tu podcast. Lo ideal es que votes a otros podcasts de los que eres oyente, pero ya sabemos cómo funciona esto y si uno de los 5 votos cuela para tu podcast, pues ole, ya lo has colado, ¿no? De todos estos votos que se recojan, se hace una recopilación y dará comienzo la fase final, que arrancará el 8 de septiembre a las 12 horas y finalizará el 26 de septiembre a las 23:59 horas del uso horario de Madrid. Podrá votar cualquier consumidor de podcast, cualquiera que sea su nacionalidad, y se deberá votar únicamente a podcasts de habla hispana. Ojo, los podcasts votados deberán estar en activo con al menos un programa realizado desde septiembre de 2024, fecha de la entrega de los premios de la pasada edición. Solamente se permitirá votar una vez por persona en cada una de las fases. De ahí que pidan, si no me equivoco, piden el DNI o el documento nacional de identidad de vuestro país de nacimiento para contabilizar un voto por persona. Si no se rellenan alguno de los campos, se enviasen correos electrónicos falsos o se votase más de una vez, el voto sería descartado. Como la finalidad principal de esta asociación es la difusión y promoción del podcasting, solamente podrá ganar el premio un mismo podcast un año. Con esto se consigue que siempre sea un ganador diferente cada año. La entrega del premio se prevé realizar durante las jornadas JPod que se celebrarán del 24 al 26 de octubre del 2025 en Tarrasa. Decía que los podcasts más votados, si no me equivoco, pasan 11 a la final y son los podcasts más votados por todos los socios de la asociación Asespot. Y tú lo que haces es votar a 5 podcasts como socio, o bueno, futuro socio, si no lo es ya. Se contabilizan todos los votos y todos los podcasts con todos sus votos, pues se hace un corte en el podcast número 12, si no me equivoco, y a partir de ahí son los podcasts que se quedan fuera para la fase final. Luego en la fase final todos los socios recibirán un email donde, oye, ya podéis votar en la fase final y elegir de estos 11 podcasts que han sido los más votados cuál quieres que se lleve el premio.
Vamos al Tracking Bilbao, en las jornadas sobre cultura e Internet Tracking Bilbao, dentro de la iniciativa Tracking Industry, organizan la 4ª edición del concurso de podcast Tracking Bilbao Podcasting, en colaboración con Euskalpod, con el objetivo de promover la producción y difusión del formato podcast de ficción y no ficción. Los trabajos para este premio se deberán presentar antes del 12 de octubre del 2025 en el email trackingbilbao@gmail.com. El jurado valorará la originalidad, la creatividad y el interés de las piezas. El fallo del jurado se hará público durante el desarrollo de las jornadas Tracking Bilbao, que tendrán lugar entre el 24 y el 30 de noviembre del 2025. Y los premios son: los ganadores recibirán en concepto de ayuda para realizar nuevas entregas de los podcasts los siguientes premios: premio al mejor podcast en castellano, 1.000 euros, premio al mejor podcast en euskera, otros 1.000 euros. Se efectuarán las retenciones fiscales que resulten obligatorias en aplicación de la normativa vigente. Y las bases para la 4ª edición de Tracking Podcasting son las siguientes. En el concurso pueden participar ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca y representarán al menos el 50% de los responsables del programa. O sea que yo, como madrileño, no me podría presentar a esta edición de Tracking Bilbao, a menos que me busque un compañero que sí que resida, o al menos que sea ciudadano o ciudadana residente, sí, efectivamente, que resida en el País Vasco. Para participar en el concurso hay que presentar una única pieza de audio o vídeo con una duración inferior a 20 minutos a modo de demo. El tema es libre y la maqueta puede atender a cualquier género: ficción, periodismo, divulgación o temática, ya sea sobre cine, música, deportes, arte, cocina, sociedad, política. La pieza debe servir de carta de presentación de la obra final. Las piezas de audio se presentarán en formato MP3 y las de vídeo en MP4. Los idiomas admitidos serán euskera y castellano. Las piezas deben enviarse a trackingbilbao@gmail.com hasta el 12 de octubre del 2025, junto con el formulario adjunto cumplimentado. El audio-vídeo debe ser inédito y no comercial, y no habrá sido emitido en ninguna plataforma anteriormente hasta el fallo del jurado de la presente edición. Los ganadores se comprometerán a realizar un mínimo de 4 programas completos a lo largo de los siguientes 12 meses, debiendo estar disponibles en plataformas gratuitas como Spotify, iVoox, Twitch, Mixcloud o YouTube. En cada programa deberá constarle una mención al concurso de podcast Tracking Bilbao Podcasting. La organización acordará con los ganadores la duración de esos 4 programas y la manera en que deberá ser mencionado el concurso Tracking Bilbao Podcasting en función del formato del programa: una cuña, una cabecera, una mención del presentador, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 1. El jurado. El jurado tendrá en cuenta la originalidad, creatividad e interés de la obra. La decisión del jurado será inapelable. El jurado podrá dejar desierta cualquiera de los premios. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con la organización en el mail trackingbilbao@gmail.com. Y la aceptación de las bases, los derechos de autor, en fin, las cláusulas finales, toda la información en trackingbilbao.com. Nos vamos a los premios Podgaming 2025. Aceptación de términos, sí. Bueno, para leer las bases tengo que aceptar los términos, aunque yo personalmente no me voy a presentar, pero acepto. En adelante los premios Podgaming 2025, en adelante los premios. Acepto quedar sujeto a estos términos y condiciones. Si no estoy de acuerdo, que sí, estoy de acuerdo. Amigos de Game Elch, sí, acepto. Organizadores. Los premios son organizados por Game Elch, con domicilio social en Elche, España. Elegibilidad. Podrán participar personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, siempre que el podcast inscrito sea producido en España. Inscripción y envío de candidaturas. Periodo de inscripción del 8 de agosto 2025 al 24 de agosto de 2025. Uy, me temo que aquí, si no os habéis apuntado ya, llegáis tarde. Pero bueno, tened en cuenta que este podcast, que estoy grabando, necesita unos tiempos de producción, y cuando estoy leyendo esto todavía la gente se puede apuntar. Así que si no habéis estado atento a mis redes sociales o al canal de Telegram, lo he compartido con tiempo por allí. Pero bueno. Requisitos de la candidatura. El podcast debe ser de tu autoría o contar con tu participación activa. No se admitirán inscripciones de terceros sin el consentimiento expreso de sus titulares. La inscripción no autorizada de un podcast ajeno implicará la descalificación inmediata y podría dar lugar a acciones legales, incluyendo infracciones contra los derechos de explotación, según el Real Decreto Legislativo 1/1996, delitos de plagio o uso indebido de contenido con ánimo de lucro, artículos 270 y 248 del Código Penal. El contenido del podcast deberá tratar de forma exclusiva o mayoritaria sobre videojuegos.
El podcast deberá contar con al menos 5 episodios originales grabados y publicados a partir de septiembre de 2024. No se admitirán reposiciones, remasterizaciones ni reemisiones de episodios anteriores. Cada candidatura deberá presentarse mediante el formulario oficial e incluir nombre del podcast, descripción del proyecto con un máximo de 300 palabras, enlaces a los 2 mejores episodios de la última temporada. Formato y plazo. No se aceptarán candidaturas fuera de plazo ni en formatos diferentes a los establecidos. En cuanto al proceso de selección, harán una preselección con una verificación del cumplimiento de los requisitos, una evaluación del jurado basada en criterios de calidad, originalidad e impacto. Y en cuanto a los finalistas, se anunciarán a partir del 15 de septiembre del 2025 en la web oficial. Punto número 1. Asistencia al evento. La asistencia presencial al acto de entrega de premios será obligatoria para los nominados. En caso de imposibilidad justificada para asistir, deberá acudir un representante debidamente acreditado que forme parte activa del equipo actual del podcast. La ausencia injustificada o sin representación válida en la ceremonia supondrá la pérdida automática del derecho al premio y o nominación, que será otorgado a la candidatura siguiente con mayor número de votos. El incumplimiento del deber de asistencia presencial a la ceremonia de entrega de premios por parte de un podcast nominado, cuando dicho incumplimiento se produzca el mismo día del evento sin causa debidamente justificada y sin comunicación previa a la organización con suficiente antelación, será considerado como una falta grave a los efectos del presente reglamento. Esta conducta será entendida como una acción perjudicial para el normal desarrollo del acto, comprometiendo la planificación y ejecución del evento y dañando la imagen pública del certamen entre los asistentes, patrocinadores, medios de comunicación y entidades colaboradoras. Asimismo, puede poner en cuestión la veracidad, transparencia, prestigio de los reconocimientos otorgados, afectando a la credibilidad de los premios Podgaming como entidad organizadora. Madre mía, qué serio se han puesto en este tema, pero reconozco que me gusta, porque no hay nada más triste que den premios, que alguien organice unos premios y que luego no se presente nadie a recogerlos. Así que desde aquí, mi enhorabuena a los organizadores. Por ello, la organización se reserva el derecho a imponer una sanción disciplinaria consistente en la exclusión de futuras ediciones del certamen por un periodo de hasta 2 años, ejercer las acciones legales que correspondan en caso de que la conducta del participante cause un perjuicio grave, directo o reputacional de acuerdo con lo previsto en el Código Civil, artículo 1902 y servicio, ¿lo que es esto? Y sanciones sobre responsabilidad extracontractual. Bueno, y demás legislación aplicable en materia de derechos de imagen, propiedad intelectual y defensa de la reputación comercial. La organización evaluará cada caso de forma individual atendiendo a los principios de proporcionalidad, buena fe y respecto al correcto desarrollo del evento. Premios y entrega. Contenido del premio. Los ganadores recibirán un trofeo conmemorativo, un regalo gaming, diploma y difusión a través de los canales oficiales de Game Elch y del propio evento Podgaming. Envíos y gastos. Los premios no serán enviados por correo, ya que la asistencia presencial a la gala es obligatoria y la entrega se realizará exclusivamente durante el evento. En caso de fuerza mayor, entendida como una circunstancia extraordinaria e imprevisible que impida objetivamente la asistencia, como una enfermedad grave, un accidente, fallecimiento de un familiar directo o causas de índole similar, la organización evaluará cada situación individualmente para determinar si procede el envío del premio. Si se aprueba dicha excepción, los gastos de envío correrán a cargo del ganador. No se realizarán envíos de fuera de la península ibérica bajo ninguna circunstancia. Plazo de recogida. Este caso no aplica, pero en caso de fuerza mayor, si el premio no ha sido recogido o reclamado antes del 15 de febrero de 2026, se entenderá como desistido y la organización podrá disponer de él. Categorías individuales. Además de los premios otorgados a podcast, se reconocerá el trabajo de las personas individuales en las siguientes categorías: Mejor Podcaster Masculino, Mejor Podcaster Femenina, y Premio del Público al Mejor Podcaster, sin distinción de género, mediante una votación abierta. Criterios y finalidad de las categorías por género. La división en categorías masculina y femenina responde a una finalidad inclusiva: visibilizar y dar espacio a las mujeres en el sector del podcasting sobre videojuegos, donde históricamente han estado infrarrepresentadas. Esta medida busca contribuir a un entorno más equilibrado, justo y plural. Inclusión de personas no binarias y de género fluido. La organización reconoce la existencia y validez de identidades fuera del binarismo de género. Por ello, las personas no binarias, de género fluido o que no se identifiquen exclusivamente con el género masculino o femenino, podrán participar en la categoría con la que se sientan más cómodas. Alternativamente, podrán optar únicamente al premio del público sin necesidad de clasificarse por género. No se
no se solicitará ninguna acreditación ni justificación del género. Se respetará siempre la autodeterminación de identidad atendiendo a criterios de inclusión y privacidad. Pues oye, también no he terminado de leer parte de este tema. El uso indebido y falta de respeto al colectivo. La organización no tolerará actitudes burlonas, ni respetuosas hacia las categorías de género ni hacia el colectivo LGTBIQ+. Cualquier inscripción que, a juicio de la organización, haya sido realizada con el único fin de ridiculizar, provocar o desafiar el carácter inclusivo de los premios podrá ser descalificada de forma inmediata. En concreto, no se admitirán inscripciones de personas que presenten una categoría que no corresponda con su identidad de forma deliberadamente ofensiva, irónica o con ánimo de burla. Contacto en caso de duda. Si tienes dudas sobre tu participación en alguna categoría debido a tu identidad de género o temas que pueden haber temes que pueda haber malentendidos, te animamos a ponerte en contacto previamente con la organización, ya que estamos comprometidos con el respeto, la empatía y la inclusión y atenderemos cada caso de forma confidencial. Limitación de participación individual. Cada persona solo podrá inscribirse como candidata en un único podcast dentro de las categorías individuales. Aunque forme parte de varios proyectos, deberá elegir uno solo en el momento de formalizar su candidatura. El jurado evaluará su participación únicamente en base al podcast seleccionado. No se admitirá la presentación de una misma persona en múltiples candidaturas individuales asociadas a distintos podcasts, con el fin de garantizar la equidad del certamen y evitar duplicidades en la valoración. Selección pública y selección por jurado. Los premios Podgaming 2025 incluyen 2 modalidades de votación para determinar a los ganadores: categorías elegidas por votación pública. Las siguientes categorías serán decididas mediante votación abierta al público general: mejor podcaster del público, sin distinción de género, y mejor podcast del público. La votación se realizará a través del sitio web oficial en las fechas y condiciones que serán publicadas con antelación. Categorías elegidas por el jurado. Las siguientes categorías se van evaluadas y decididas por un jurado profesional compuesto por expertos del sector del podcasting, la comunicación, la industria del videojuego y medios afines. Mejor podcast independiente, mejor podcast amateur, mejor podcast masculino, mejor podcaster femenina. Restricción a ganadores anteriores. No podrán presentarse a la misma categoría los ganadores de ediciones anteriores si han sido premiados en los 2 últimos años, contados desde la edición actual, o sea, 2023 o 2024. Esta restricción se aplica tanto a podcasts como a personas individuales, categorías de podcaster. El objetivo es fomentar la diversidad de candidaturas y dar visibilidad a nuevos proyectos y voces dentro del sector. En cuanto a la propiedad intelectual, el participante garantiza ser el titular o contar con autorización para todo el contenido enviado. Al inscribirse, concede a la organización el derecho no exclusivo de reproducción, distribución y difusión del contenido con fines promocionales sin remuneración adicional. En cuanto al tratamiento de datos personales, los datos recogidos serán utilizados únicamente para la gestión del certamen y comunicaciones relacionadas, y puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación o supresión escribiendo a hola@gameelch.es. La organización no se hace responsable de daños derivados de la participación en los premios o por fallos técnicos, pérdidas de datos, etc. Cada participante responderá ante cualquier reclamación de terceros derivada del contenido representado. Modificación de las bases. La organización podrá modificar estos términos por causas justificables. Cualquier cambio será publicado en la web, en legislación, y ya aceptación de las bases. Básicamente quitándolo el contacto hola@gmail.es, ya son temas jurídicos que hay que aceptar sí o sí si queréis participar. Oye, pues en este sentido, mis felicitaciones a la organización de GameElch, sobre todo por el tema del no binarismo, todo el tema del colectivo LGTBIQ+, me ha parecido muy acertado ese aspecto, sobre todo muy bien explicado. Y otro tema que me ha gustado mucho es el tema de la asistencia al evento. Creo que por eso me gusta mucho repasar todo el tema de las reglas y las bases de los concursos, porque hay veces que me encuentro con sorpresas como esta. Y quizás este episodio se está quedando un poco largo, me quedan todavía los premios de la Asociación Podcast, pero creo que precisamente tal y como el podcasting ha crecido, los propios premios también han madurado cada vez más, y prueba de ello son estas reglas de los premios GameElch. Vamos con los premios de la Asociación Podcast. La asociación
Podcast de España lanza su 15ª edición de sus prestigiosos premios que reconocen lo mejor del podcasting en español. Es el momento de celebrar el talento, la creatividad y la pasión por el audio. ¿Qué son los premios de la Asociación Podcast? Los premios de la Asociación Podcast distinguen a los programas, personas e iniciativas más destacadas del mundo del podcasting en español. En esta edición, las bases y las fases de inscripción se mantienen igual que en la edición anterior, garantizando un proceso transparente, accesible y justo para todos los participantes. ¿Qué trae esta edición? Categorías actualizadas para reflejar la evolución del medio, un sistema de inscripción claro y sencillo, participación abierta tanto a socios como a simpatizantes. ¿Cómo participar? Consulta las bases de participación en premios.asociacionpodcast.es. Inscribe tu podcast siguiendo los pasos indicados. Haz que tu voz se escuche. ¿Cuándo se entregan los premios? La gala de entrega de premios se celebrará en el marco de las JPod 2025 en Terrassa, donde se reunirán podcasters de toda España para compartir, aprender y celebrar juntos. Desde hoy, 16 de agosto, fecha en la que se publicó esta web o este artículo, ya puedes inscribirte en los 15º premios de la Asociación Podcast. Para cualquier duda o consulta, ruego te pongas en contacto con nosotros en la dirección premios@asociacionpodcast.es. Bases de los premios. A continuación podrás conocer las bases que rigen los premios de la Asociación Podcast en su 15ª edición correspondiente al año 2025. Te invitamos a leerlas y conocer cuáles son los requisitos para participar. Inscripción. Solo podrán inscribirse podcasts realizados en territorio español o por españoles residentes en España y en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. La Asociación Podcast convoca los 15º premios de podcasting con el fin de distinguir a los programas, personas e iniciativas que sobresalen en el ámbito del podcasting español en el periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de julio del 2025. Es obligatorio rellenar todos los campos del formulario de inscripción, incluyendo el enlace al episodio más representativo del año para la evaluación del jurado en caso de pasar a la final, así como el audio de presentación del podcast. Cada podcast se inscribe en solo una de las... Cada podcast se inscribe solo en una de la categoría temática que considere correcta, y en el caso de optar a ser candidato a Mejor Podcast Revelación y cumplir los requisitos, se deberá marcar la casilla indicada para tal fin. Premios designados por un jurado, podcast del año 2025, podcast revelación 2025, premios designados por votación, actualidad y sociedad, cultura y ciencia, ficción sonora, audiolibros, humor y comedia, misterio, crónica negra y true crime, ocio y aficiones, salud y deporte, tecnología y marketing. Los premios se otorgan en las categorías que se describen en esta página. Los podcasts inscritos deben cumplir al menos una de las siguientes condiciones de las fechas especificadas: haber publicado al menos 6 episodios y que el primer programa haya sido emitido entre el 1 de agosto de 2024 al 30 de julio de 2025. Tener un mínimo de 240 minutos publicados. Y en cuanto al podcast revelación, en el caso de querer inscribir tu podcast en la categoría de podcast revelación, deberá cumplir los requisitos, los dos requisitos anteriores. Vale. Fases 2025. Los premios se desarrollarán en las fases con el calendario descrito en esta página. Y, a ver, tengo que ver esa página porque no sé las fechas. Bueno, las fases van del... la fase de inscripción del 16 de agosto de 2025 al 7 de septiembre de 2025, la fase de revisión del 8 de septiembre al 11 de septiembre, la publicación preliminar de inscritos se hará anunciada el 12 de septiembre, las reclamaciones serán del 12 de septiembre al 15 de septiembre, la votación inicial, la fase de puntuación, donde participan socios y simpatizantes, será del 16 de septiembre al 22 de septiembre, la publicación listado de finalistas será el 23 de septiembre y la votación final será del 24 al 30 de septiembre del 2025, y en la cual solamente participan los socios, y la entrega de premios se realizará en las JPod 25 de Terrassa. Dejadme que continúe. Exclusiones. Los ganadores de la edición anterior, sea cual sea la categoría en la que ganasen, no podrán participar en la siguiente edición. Si una categoría no recibiera un mínimo de 5 podcasts inscritos, quedará anulada. La comisión de los premios de la asociación decidirá en qué categoría serán reubicados los podcasts restantes para cada inscripción. Cada podcast se inscribe en la categoría temática que considere correcta. La organización se reserva el derecho de corregir dicha inscripción, cotejando sitios como iTunes,
aquí sería Apple Podcast, iVoox, Spreaker, etc. Para cualquier aclaración o consulta, se utilizará la cuenta de correo electrónico proporcionada por el podcast en el número de inscripción. Votaciones. En las fases de votación, primera fase y votación final, se pueden dejar categorías sin votar. La primera fase, en la fase de puntuación, podrán votar tanto socios como simpatizantes dados de alta a la Asociación Podcast hasta el 18 de agosto de 2025 y serán encargados de votar en las siguientes categorías: actualidad y sociedad, salud y deporte, cultura y ciencia, ocio y aficiones, misterio, crónica negra y true crime, tecnología y marketing, humor y comedia, ficción sonora y audiolibros. El socio y o simpatizante de la Asociación Podcast puede votar un máximo de 3 podcasts en cada categoría. Pasarán a la fase final los 5 podcasts con mayor número de votos en cada categoría. En caso de un empate entre los inscritos, la organización de los premios se reserva el derecho de ampliar, reducir o reubicar los candidatos finalistas en esta categoría. La fase final de votaciones. En la fase final solamente podrán votar los socios dados de alta a la asociación hasta el día 18 de agosto de 2025 y la votación final al mejor podcast correrá aparte del jurado. Un jurado independiente dará su valoración individual de cada episodio del podcast inscrito que pase a la fase final. El jurado dará la valoración en diferentes puntos del podcast, valorando contenido, presentación y producción. La votación final en categorías. Cada socio escogerá un máximo de 3 podcasts por categoría y el podcast que más votos obtenga se llevará el premio en esa categoría. En caso del empate, el premio se otorgará al podcast que tenga al menos un integrante como socio de la asociación. En caso de un nuevo empate, ganará el podcast que haya obtenido más puntos en la fase de puntuación, o sea, la primera fase. En caso de empatar de nuevo, ganarán los podcasts empatados que cumplan estas condiciones. Madre mía, pues sí que tiene que haber empates aquí para... En cuanto al premio Podcast Revelación, el podcast ganador del premio Revelación será el que tenga mejor puntuación total de los podcasts que pasen a la valoración final del jurado. En caso de que no haya ningún podcast Revelación en la fase final, se tendrá en cuenta el mejor clasificado fuera de la lista de finalistas. La ceremonia de los premios. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante las jornadas de podcasting 2025 en Terrassa. Se entregarán los premios Mejor Podcast del Año y Mejor Podcast Revelación, escogidos por un jurado independiente. Se entregará el trofeo al primer clasificado de categoría, escogido por votaciones de los socios simpatizantes. Se les hará llegar un reconocimiento digital a los finalistas de las mismas. A los finalistas. En fin, ya me entendéis. El trofeo se entregará de manera presencial en las JPod. Los podcasts ganadores en todas las categorías tendrán visibilidad dentro del podcast de la asociación e impacto de las redes sociales de la asociación, dando así el reconocimiento que se merecen. La junta directiva de la asociación podcast podrá dar uno o varios premios honoríficos en el evento. Uno o varios, madre mía, qué intriga. Desistimiento. Los podcasts inscritos tienen el derecho a retirar su inscripción en cualquier momento del procedimiento, comunicándole su decisión a la Asociación Podcast por email dirigido a info@asociacionpodcast.es. Aprobación. La participación en los premios supone la aceptación de las presentes bases. Dudas. La organización de los premios resolverá cuantas incidencias puedan derivarse de la interpretación de estas bases dentro de las fechas indicadas en las fases 2025. Y bueno, y hasta aquí este repaso de estos 4 certámenes que, madre mía, este año ha sido larguito, pero oye, me gusta que los premios se pongan en serio con sus bases, que detallen todo, que no haya malentendidos y que cada vez sean mejores. No me cabe lugar a dudas de que todas las organizaciones lo que quieren es lo mejor para sus premiados y qué mejor para unos premios que tener unas bases concretas, cerradas y que año tras año se vayan puliendo. De verdad que me he encontrado con grandes sorpresas este año y me han gustado mucho. Como siempre, os voy a dejar los enlaces a estos 4 certámenes de los distintos premios, tanto en las notas del episodio como en la web, al otro lado del micrófono.com, donde tenéis todos los episodios anteriores ordenados por fecha, también los accesos a la comunidad de Telegram y WhatsApp o la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y las distintas formas de colaboración para que este Metapodcast diario siga creciendo gracias a las aportaciones en Ko-fi o los patrocinios. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.